Hola, mi nombre es Daniel Ortegón y hoy les voy a contar la historia de mi abuelita Gladys. Eh, Esta historia comienza en Sevilla Valle, un pueblo en el Valle del Cauca, y ella nació en 1948, una época en donde Colombia aún era un país en donde se vivía el bipartidismo entre conservadores y liberales. Y la historia de ella también transcurre al mismo tiempo con la historia de mi abuelo. Todo comenzó ellos dos viviendo en Sevilla, como les conté antes, es un pueblo pequeño y mi abuela era de familia conservadora, o sea, mi bisabuelo era conservador y por ende toda la familia era conservadora. Y mi abuelo César, el esposo de mi abuela, él era liberal. Por ende, al principio a mi abuelo no lo querían en la familia porque como pues en ese momento el partido político de las personas era tan importante, a mi abuelo no lo quería a mi bisabuelo. De esa manera, ellos fueron creciendo y cuando mi abuela fue a tener 17 años, más o menos 1956, a ella la iban a casar, como se hacía en la tradición antes de casar a las hijas, con un señor que también era conservador. En ese momento, mi abuelo recurre a, por así decirlo, llevarse a mi abuela del pueblo para de esta manera que no la casen. Se la lleva durante 2 meses a un pueblo llamado Buga la Grande, en donde ya después de ese tiempo él pues la devuelve a su casa y en ese momento pues le permiten a ella casarse con él. Como les conté, en ese momento el país aún sufría de pues el bipartidismo político en el que se vivía, entonces al principio no fue algo tan aceptado. Ya avanzando en los años, como era tradicional en las parejas pues colombianas, eh, ellos pues nada, se casaron, se fueron a vivir juntos a Bugala Grande y por el trabajo de mi abuelo empezaron a mudarse mucho de ciudad en ciudad, como lo era tradicional en ese momento, que las parejas vivían regidas por el empleo del hombre de la casa. Si bien, pues no es lo usual hoy en día, en ese entonces que el hombre fuera el que ponía la plata en la casa, el que ponía el trabajo y demás, y la mujer era la que cuidaba a los hijos, era el contexto en ese momento. Así es que ellos terminan viviendo en Monpós Bolívar y en Florencia Caquetá, en donde nacieron mis primeros dos tíos, los hermanos mayores de mi mamá. Luego de esto, por razones otra vez de trabajo, ellos dos se van a vivir a Armenia, en donde nacen mi tercer tío, que es Toño, y mi mamá, que es Lina. En ese momento ellos pues nada, estaban viviendo súper bien y seguían yendo a Sevilla. Mi familia, por parte de mi mamá, siempre ha tenido fincas en Sevilla. Y ahí es en donde entra otra parte del contexto colombiano, en donde hubo un momento donde ya los grupos armados tomaron el control de algunos pueblos, de algunas zonas rurales, y un pueblo como Sevilla se vio afectado en este problema. Como les conté, mi familia tenía muchas fincas, todos los diciembres se iban a reunir allá toda la familia, y cuando llegaron las guerrillas y grupos como las FARC, les dijeron, por acá no pueden volver, o si no, los vamos a matar. Eso fue más o menos en 1988, que era cuando mi mamá ya tenía más o menos 18 años. En ese entonces, pues nada, les prohibieron volver a sus fincas y pues ellos obviamente por cuestiones de seguridad no volvieron allá. Mis abuelos aún así terminaron después de un tiempo viviendo en Cali. En ese momento mi abuelo crea una empresa transportadora de alevines y también es exportadora. De esta manera él exportaba alevines a Ecuador. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Como les comenté, en esos momentos ya estaban los grupos armados en Colombia y sobre todo en las zonas rurales. Las carreteras de Colombia a Ecuador solían ser muy solas. Y una historia que me contó mi abuela es que en uno de esos transportes que ellos estaban haciendo, le secuestraron un camión. Mandaron a otra persona a recuperar el camión, también lo secuestraron. Le tocó ir a mi abuelo a ir a negociar a él y pues iba acompañado con un tío, también lo secuestraron y le tocó ir al asistente de mi abuelo para que lo liberaran a él, al camión y a mis tíos. Entonces, ahí se ve el contexto colombiano de cómo literal las guerrillas y los grupos armados estaban tomando el control del país en donde la presencia del gobierno era nula.
Ya después de esto, pues ellos dejaron de exportar a Ecuador por razones de seguridad y terminaron ya viviendo en Viterbo Caldas, que es un pueblo en donde ya eh, el alevinaje se volvió algo productivo y ellos empezaron a exportar simplemente nacionalmente. Y ya ahí mis abuelos terminaron de vivir juntos, mi abuela Gladys terminó de vivir con mi abuelo y ya hace 2 años ya se murió mi abuelo César y así fue como acabó la historia de amor de ellos dos. Y reflexión mía es que simplemente uno va viviendo el contexto del país y a veces uno ni siquiera es responsable de todo lo que sucede. Uno simplemente tiene que asumir lo que está viviendo e intentar mejorar el país de la manera que uno puede. Por eso sé que cuando la guerrilla, digamos, cogió a mi abuelo, ellos lo único que hicieron fue intentar salvarlo en vez de enojarse con el gobierno.